El hijo echó a su padre de la casa a insistencia de su esposa. El anciano se afligió, congelándose en un banco, pero un encuentro casual en el parque lo cambió todo. Andrew se despertó temprano, como siempre lo hacía. Hoy era un día especial, cumplía 80 años. Se preparó meticulosamente, planchó su camisa blanca y crujiente, se puso pantalones grises con pliegues y peinó los restos de su cabello gris frente al espejo. Luego se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Su corazón latía con un aleteo desigual, como si esperara algo importante, pero temía que no sucediera. Su esposa, Ellen, estaba ocupada con los preparativos. Un manto blanco yacía sobre la mesa como nieve fresca, y los platos y golosinas estaban dispuestos como esperando una celebración. Ella trabajaba rápida y hábilmente, pero seguía mirando a su marido, sintiendo que algo le molestaba. Andy, deja de preocuparte, dijo colocando rebanadas de queso en una bandeja, todo estará bien, los invitados vendrán, no te preocupes. Él se dio la vuelta, pero sus ojos revelaron su ansiedad. «¿Y si no vienen?», dijo en voz baja, como temiendo expresar sus miedos. «Oh, ¿de qué estás hablando?», Ellen suspiró tratando de mantener la calma. «¿Cómo podría alguien no venir a celebrar un día así contigo?». Todo estará bien, lo creía con dificultad, pero trató de no mostrar sus dudas. Andrew no había hablado con su hijo, David, durante varios meses. En algún momento, una sombra se había interpuesto entre ellos y las conversaciones se detuvieron. Hoy, en su cumpleaños, Andrew esperaba que David, su esposa Victoria y su hijo de 5 años, Timmy, vinieran a felicitarlo. 3 días atrás, le había enviado un mensaje a su hijo, indicando claramente la dirección y la hora, invitando a toda la familia, pero aún no había recibido respuesta. De pie junto a la ventana, Andrew reflexionó sobre su vida, como tratando de entender dónde podría haber fallado. Había trabajado durante 40 años en una planta de construcción naval, era un ingeniero talentoso y podía encontrar soluciones incluso a los problemas más complejos. Sus colegas lo respetaban y las fotos de Andrew a menudo aparecían en el tablero de honor de la fábrica. La vida había sido decente, trabajo, hogar, familia. Como joven especialista, realizó un viaje de negocios donde conoció a Ellen. Se conocieron por casualidad en una cola para boletos, cuando su tren se retrasó debido a un problema técnico. Entablaron una conversación y descubrieron que tenían mucho en común. 6 meses después se casaron. La fábrica proporcionó a la joven familia un apartamento y pronto nació su hijo. Criaron a David con amor. Andrew nombró a su hijo en honor a su padre, quien desapareció durante la guerra. David creció curioso y a Andrew le encantaba pasar tiempo con él. Todas las noches leían, hacían manualidades, jugaban al ajedrez o paseaban por las tranquilas calles del vecindario. Ellen, por su parte, creó un hogar acogedor. Sus pasteles y sopas eran famosos incluso entre los vecinos. Timmy, que apenas aprendía a hablar, llamaba cariñosamente a su abuela la más sabrosa y a menudo le pedía que hiciera algo especial. Andrew se sentía orgulloso de su hijo, que creció inteligente y trabajador. Pero David no solo era un estudiante de sobresaliente, le encantaba jugar con los niños del vecindario, ya fuera policías y ladrones o fútbol. Todos lo conocían como un niño activo y ágil, que siempre estaba en el centro de cualquier juego. La familia parecía perfecta. Las noches estaban llenas de conversaciones, risas y discusiones sobre cómo había ido el día. Todo iba bien. David se graduó de la escuela secundaria con honores, ingresó a la universidad, sirvió en el ejército y regresó a casa como un hombre adulto e independiente. Andrew estaba orgulloso de su hijo, pero todo cambió cuando David conoció a Victoria. Ella era todo lo contrario a su madre, una rubia alta y llamativa, con una mirada segura y modales caros. Victoria llamaba la atención, pero la familia de Andrew la aceptó con cautela. Él envió algo frío y distante en la chica, pero trató de ocultar sus sentimientos. Todo es para mejor, le dijo a su marido, tratando de tranquilizarse a sí misma, si él es feliz con ella,
nosotros también lo seremos. Pero vivir bajo un mismo techo resultó más difícil de lo que parecía. Victoria se quejaba cada vez más de sentirse incómoda. Los viejos hábitos de Andrew la irritaban y sus silenciosos reproches provocaban una tormenta de indignación. David se encontró atrapado entre dos fuegos. Victoria rara vez aparecía en la cocina, cocinaba de mala gana y consideraba la limpieza de la casa una pérdida de tiempo. Ellen trató de no mostrar su disgusto, aunque le costaba aceptar esta nueva forma de vida. Es un adulto, toma sus propias decisiones, le dijo a su marido, aunque había un dejo de amargura en su voz. Después de la boda, David y Victoria se mudaron a un dormitorio proporcionado por la empresa constructora donde él trabajaba como ingeniero. Visitaban a sus padres todas las semanas, pero Andrew notó que su hijo se estaba volviendo más retraído. Ellen, lo mejor que pudo, trató de mantener la paz en la familia, pero rápidamente se distanciaron. Victoria rara vez hablaba de sus sentimientos y a menudo se encerraba en sí misma, lo que irritaba a Ellen, que estaba acostumbrada a las conversaciones sinceras. Cuando Ellen falleció repentinamente, todo cambió. Andrew se despertó temprano, como siempre lo hacía. Hoy era un día especial, cumplía 80 años. Se preparó meticulosamente, planchó su camisa blanca y crujiente, se puso pantalones grises con pliegues y peinó los restos de su cabello gris. De pie junto al espejo, se acercó a la ventana y miró hacia la calle. El niño era inteligente e ingenioso. A los 6 años ya leía solo, y luego aprendió con entusiasmo de su padre, dominando no solo las materias escolares, sino también cosas más complejas, como hacer dibujos simples o modelos de madera. Andrew se encontró solo en su apartamento, una situación que se había vuelto demasiado familiar desde la muerte de su amada esposa. El silencio era ensordecedor y las paredes parecían acercarse a él cada día más. Entonces, cuando su hijo David sugirió que Andrew se mudara con ellos después del nacimiento de su hijo Timothy, Andrew lo vio como una oportunidad para estar más cerca de su familia. «Papá, será mejor así», insistió David una tarde mientras tomaban café. «Te cuidarán y Timmy siempre estará cerca para hacerte compañía». Andrew asintió, tratando de ocultar la incertidumbre en su corazón. «Supongo que tienes razón, David. Sería bueno pasar más tiempo con todos ustedes», respondió, esperando que este cambio realmente los acercara. Inicialmente, el arreglo parecía perfecto. Andrew asumió el papel de un abuelo servicial con entusiasmo. Cocinaba el desayuno y la cena para la familia, limpiaba meticulosamente el apartamento y apreciaba sus paseos por el parque con el pequeño Timmy acurrucado en su cochecito. Las risas del bebé eran un bálsamo para la soledad de Andrew. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, Victoria comenzó a expresar su descontento. Sus comentarios comenzaron sutilmente, pero se volvieron más agudos con el tiempo. «Andrew, cocinas demasiado pesado, ya he subido algunas libras», comentó una noche, ofreciendo una sonrisa forzada mientras apartaba su plato medio vacío. Andrew se rió torpemente, tratando de ignorar el comentario. «Oh, no me di cuenta, intentaré hacer comidas más ligeras», prometió, aunque sus palabras le dolieron. A pesar de sus esfuerzos, la insatisfacción de Victoria parecía crecer. «David, ¿por qué no cocinas para nosotros?» «¿Sabes lo que me gusta?», sugirió una noche, su voz con un toque de irritación. David miró entre su esposa y su padre, atrapado en un silencioso tira y afloja. «Está bien, puedo intentar cocinar más a menudo», aceptó, aunque su tono era cansado. Con el paso de los días, Andrés notó que las conversaciones de David con él disminuían. Sus animadas charlas de antaño se veían reemplazadas por breves intercambios, y Andrés se encontraba retirándose a su habitación con mayor frecuencia, sintiéndose como un intruso en la vida de su hijo. Una tarde, mientras Andrés estaba solo en su habitación, escuchó un suave golpe. Era David, con aspecto vacilante. «Papá, ¿podemos hablar?», preguntó David, entrando. «Por supuesto, hijo, ¿qué te preocupa?», respondió Andrés, indicándole a David que se sentara.
Victoria y yo hemos estado hablando, y solo queremos asegurarnos de que todos estén cómodos. ¿Eres feliz viviendo con nosotros?, preguntó David, sus ojos buscando una respuesta en el rostro de Andrés. Andrés dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Soy feliz de estar contigo y Timmy, pero no quiero ser una carga. Si mi presencia está causando tensión. No, papá, interrumpió David. Es solo que todos nos estamos adaptando, dijo David, y su voz tenía una nota de incertidumbre. Andrés asintió con una leve sonrisa en los labios. Solo espero que las cosas se faciliten para todos, dijo. Cuando David salió de la habitación, Andrés reflexionó sobre su lugar dentro de la familia. Recordó con pesar los tiempos en que él y Elena siempre se hacían espacio el uno al otro en sus vidas. Ella cocinaba, él echaba una mano y juntos se encargaban de todo lo relacionado con la casa y la crianza de su hijo. Esos recuerdos de una vida simple pero alegre contrastaban marcadamente con la realidad presente. Timmy era el único que se acercaba a su abuelo. El niño apreciaba los momentos en que Andrés le contaba historias, jugaba con él o lo llevaba al parque. Sin embargo, Victoria, su nuera, a menudo actuaba como si no notara estas interacciones. Déjalo que lo haga si quiere, le decía despectivamente a David cuando él cuestionaba su indiferencia hacia su padre. Andrés llegó lentamente a la dolorosa conclusión de que se había convertido en un extraño en su propia familia. Una tarde, Andrés intentó tener una conversación significativa con su hijo David. Solo quiero entender lo que está pasando, comenzó, su voz teñida de una mezcla de preocupación y anhelo. Pero David lo interrumpió, su tono brusco. Papá, esta es nuestra familia, nosotros lo resolveremos, dijo. Las palabras dolieron y Andrés sintió que el abismo entre ellos se ensanchaba aún más. Se quedó allí un momento, buscando en el rostro de David cualquier signo de la cercanía que una vez compartieron, pero no encontró ninguno. Más tarde, mientras estaba sentado solo en el porche, Timmy corrió hacia él, sus ojos brillantes de emoción. Abuelo, ¿podemos ir al parque hoy? Me prometiste que me contarías más sobre las aventuras del Capitán Barba Azul, dijo. El corazón de Andrés se calentó ante el entusiasmo de su nieto. Por supuesto, Timmy respondió con una sonrisa, agradecido por esta pequeña pero preciosa conexión en medio de la creciente distancia en su familia. Mientras caminaban hacia el parque, Andrés no pudo evitar preguntarse si había una manera de cerrar la brecha con David y Victoria, para encontrar un lugar en sus vidas una vez más. Pero por ahora, apreciaba los momentos que tenía con Timmy, esperando que tal vez a través de estos pequeños gestos pudiera lentamente reparar las fracturas en su familia. A pesar de sus quejas, Andrés no lo demostraba. Continuó ayudando a su hijo y a su familia, levantándose temprano cada mañana para preparar el desayuno y encontrar formas de ser útil. Su nieto Timoteo era su consuelo. El niño era inteligente y rápidamente absorbía todo lo que Andrés le enseñaba, desde leer y escribir hasta pequeñas lecciones de vida. Sin embargo, Victoria, la nuera de Andrés, expresaba cada vez más su insatisfacción. Incluso las cosas más pequeñas parecían molestarla, como la forma en que Andrés colocaba los platos en el armario o cómo recogía los juguetes de Timoteo. Una tarde, cuando David regresó del trabajo, Victoria se le acercó con una mirada de exasperación. Negó con la cabeza y dijo, necesitamos cambiar algo. No puedo más. David suspiró, sintiendo el peso de sus palabras, pero sin querer discutir. ¿Qué propones exactamente?, preguntó, tratando de mantener la calma. Necesitamos enviarlo a una residencia de ancianos, sugirió Victoria con firmeza. Que descanse, que cambie de aires, será beneficioso para todos. David permaneció en silencio, atrapado en un conflicto de emociones. Por un lado, entendía que Victoria tenía razón. Su padre parecía cansado, tal vez incluso un poco deprimido. Por otro lado, la idea de enviarlo lejos, incluso temporalmente, se sentía mal. Sin embargo, Victoria se hizo cargo.
Encontró una residencia de ancianos no lejos de la ciudad, reservó un lugar y, sin demora, se lo informó a Andrés. Papá, es por tu propio bien, dijo con una sonrisa forzada, tratando de sonar convincente. Hay excelentes médicos y buenos procedimientos, volverás a casa renovado. Andrés reprimió sus emociones, sintiendo que no se trataba solo de su bienestar. Sin embargo, no discutió, simplemente asintió, aceptando en silencio la decisión. Cuando llegó el día de la partida, Victoria y David lo ayudaron a empacar sus cosas. Timmy, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, corrió hacia su abuelo y lo abrazó con fuerza. «Abuelo, ¿volverás pronto?», preguntó Timmy, sus ojos llenos de preocupación. «Por supuesto, pronto», respondió Andrés, tratando de enmascarar su tristeza con una sonrisa tranquilizadora. La residencia de ancianos era, en efecto, agradable, habitaciones limpias y luminosas, personal amable y un horario lleno de actividades diarias. Al principio, Andrés se sintió un poco mejor. El aire fresco y la tranquilidad lo ayudaron a distraerse de sus pesados pensamientos. Mientras tanto, de vuelta en casa, Timmy se sentía perdido sin su abuelo. Estaba acostumbrado a que Andrés siempre estuviera allí, siempre dispuesto a prestarle atención y compartir algo nuevo. Ahora el niño lo extrañaba mucho y con frecuencia preguntaba a sus padres cuándo volvería el abuelo. David invariablemente respondía, evitando cualquier explicación detallada. Victoria, por otro lado, disfrutaba del nuevo ambiente. Sin el ruido extra y las cosas viejas, la casa le parecía perfecta. Incluso organizó una pequeña cena para sus amigas y cada una de ellas admiró la increíble comodidad. Andrés extrañaba a su familia. Llamó a su hijo, preguntó cómo estaban y se interesó por Timoteo. David dijo que todo estaba bien, pero se sentía cada vez más culpable. Un día, mientras caminaba por los jardines de la residencia de ancianos, Andrés se preguntó si debía regresar a un lugar donde parecía que no lo querían. Caminó lentamente por el callejón, escuchando el susurro de los árboles, e inesperadamente tomó una decisión. Al día siguiente, empacó sus cosas, se acercó a los administradores y dijo que quería irse. Ellos se sorprendieron, pero no se opusieron. El anciano parecía decidido. Andrés llamó a un taxi y se dirigió a casa. Cuando abrió la puerta de su apartamento, se desarrolló ante sus ojos una escena completamente diferente. Todo había sido reorganizado y cambiado. Las cosas que recordaba ya no estaban. En lugar de su viejo y familiar sofá, ahora había una cuna, y las paredes estaban adornadas con brillantes carteles de personajes de dibujos animados. Andrés vagó por las habitaciones, pero ninguna de sus pertenencias se encontraba por ninguna parte. Echó un vistazo a la cocina, donde todo parecía extraño, nuevos estantes, una disposición desconocida de platos y una combinación de colores diferente. Sintiéndose desorientado, Andrés se sentó en un taburete y miró por la ventana, tratando de entender lo que estaba sucediendo. El paisaje urbano exterior no había cambiado, pero todo el interior se sentía como un mundo diferente. Pronto escuchó una llave girando en la cerradura y Victoria y David entraron en el apartamento. Sus rostros reflejaron sorpresa al verlo. Victoria, al ver a su padre, se confundió al principio y luego frunció el ceño. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó con una mezcla de sorpresa y preocupación en su voz. «Vine a casa», respondió Andrés brevemente, su voz con un dejo de vulnerabilidad. David se acercó, claramente avergonzado e inseguro de cómo manejar la situación. «Papá, habíamos acordado que te quedarías en la residencia de ancianos por un tiempo», comenzó, su voz apagándose. Andrés miró alrededor de la habitación, sus ojos buscando algo familiar. «¿Pero esto sigue siendo mi hogar?», preguntó en voz baja, su mirada se detuvo en la cuna donde solía estar su viejo sofá. Un pesado silencio se apoderó de ellos, roto solo por el sonido de Timmy corriendo desde su habitación. El niño corrió hacia su abuelo, rodeando el cuello de Andrés con sus brazos y gritando alegremente: «Abuelo, has vuelto».
El corazón de Andrés se levantó momentáneamente y sonrió, aunque sus ojos estaban llenos de tristeza. Abrazó a su nieto con fuerza, tratando de aferrarse al calor del momento. Timmy, ve a jugar un rato, dijo Victoria suavemente, guiando al niño de vuelta a su habitación. Una vez que Timmy se hubo ido, la tensión en la habitación se hizo casi palpable. Victoria habló primero, sus palabras cortantes y frías. No puedes simplemente volver así, papá. Nos hemos acostumbrado a una forma de vida diferente. Andrés miró a su hijo, esperando algún apoyo, pero David permaneció en silencio, sus ojos fijos en el suelo. El peso de las palabras no dichas flotaba pesadamente en el aire. ¿Soy una carga para ustedes?, preguntó Andrés, su voz temblaba ligeramente. La pregunta llevaba años de miedos no expresados. Nadie dijo eso, respondió Victoria rápidamente, aunque había un borde de irritación en su tono. Sus palabras, destinadas a tranquilizar, solo profundizaron el abismo entre ellos. Andrés suspiró profundamente, sintiendo que las paredes del apartamento se cerraban sobre él. Está bien, entiendo, dijo en voz baja, levantándose con una resolución que desmentía su agitación interior. No tengo a dónde ir, pero tampoco puedo quedarme aquí. Mientras se dirigía hacia la puerta, el silencio en la habitación era ensordecedor, un testimonio de las emociones no expresadas que persistían entre ellos. Andrés salió, y el viento frío le azotó la cara de inmediato. Sin embargo, extrañamente, no sintió el frío. Caminó por la calle, su destino desconocido, pero con una peculiar calma creciendo dentro de él. Sabía que encontraría su camino, incluso si todos los demás se apartaban. Mientras Andrés vagaba sin rumbo, el viento levantaba hojas secas, haciéndolas girar por los callejones desiertos. Se sentía perdido, como si lo hubieran arrancado de la vida que una vez conoció. Extraños estaban por todas partes, incluso las casas familiares parecían ajenas, y la ciudad que siempre había amado ahora parecía hostil y poco acogedora. Al pasar por un parque, disminuyó el paso y se dejó caer en el banco más cercano. Le dolían las piernas por la larga caminata y su corazón se sentía insoportablemente pesado, como una piedra alojada en su pecho. Las preguntas seguían dando vueltas en su mente. ¿Por qué, cuando salió todo mal, cómo pudo mi hijo permitir que esto sucediera? Trató de encontrar una explicación, de justificar las acciones de David, pero con cada intento se hacía más difícil. Andrés siempre había estado orgulloso de su hijo, había volcado su alma en criarlo, y ahora sentía que David se había convertido en un extraño. Un corredor pasó ofreciendo un breve asentimiento, pero Andrés apenas lo notó, perdido en sus pensamientos. Cerró los ojos tratando de recordar la última vez que él y David se habían conectado verdaderamente. Parecía una eternidad. Pronto, sus pensamientos fueron interrumpidos por una anciana. Se detuvo cerca, sosteniendo una pequeña bolsa de compras. «Disculpe, ¿está bien?», preguntó, mirándolo con genuina preocupación. Andrés levantó la vista. La mujer estaba vestida con modestia pero pulcritud, y su rostro parecía amable. «Estoy bien», murmuró, aunque estaba lejos de la verdad. «Parece que podrías necesitar ayuda», dijo gentilmente. «Tal vez pueda ayudarte». Él guardó silencio, sin saber qué decir. ¿Qué podía decirle a una extraña? Pero la mujer no se apresuró a irse, su persistencia no era intrusiva, sino más bien cariñosa. «Ya no tengo hogar», dijo finalmente, como si lo admitiera por primera vez para sí mismo. Ella se sentó a su lado, cruzando las manos en su regazo. «¿Qué quieres decir con que no tienes hogar? ¿No tienes familia?» «Sí, la tengo, pero parece que ya no me necesitan». Ella negó con la cabeza, mirándolo con simpatía. «Entiendo. A veces, la familia puede hacer cosas que ni siquiera un enemigo pensaría». Se detuvo un momento y luego preguntó, «Probablemente tengas hambre. Ven conmigo, vivo cerca, al menos toma un café». Andrés quería negarse, sentía que no tenía derecho a ser una carga para ella,
pero el hambre y la fatiga superaron el orgullo. Gracias, eso sería agradable, dijo en voz baja. La mujer se presentó como Bárbara. Su apartamento estaba cerca, en un antiguo edificio de ladrillo. Andrés sintió de inmediato la calidez, olía a pasteles caseros y café recién hecho, y un reloj de pie marcaba silenciosamente en la esquina. Por favor, siéntate, invitó, señalando la mesa. Bárbara colocó una taza de café y un plato de galletas frente a él. Andrés le agradeció, tomó la taza en sus manos, sintiendo el calor penetrar en sus dedos fríos. «Dime qué pasó», preguntó con cautela. Poco a poco, las palabras brotaron. Le contó todo sobre su hijo, su nuera, la casa que se había vuelto ajena para él. Bárbara escuchó atentamente sin interrumpir. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó cuando él terminó. «No lo sé», admitió. «Verás, siempre he estado acostumbrado a que me necesiten y ahora, cuando solo soy una carga para ellos, no sé cómo vivir». Bárbara miró pensativamente por la ventana y luego volvió su mirada hacia él. «Es difícil, pero ¿sabes qué? Creo que si no te aprecian, es su problema. Necesitas empezar contigo mismo, encontrar algo por lo que vivir o alguien por quien vivir», dijo sonriendo. Andrés sintió que sus palabras lo tocaban profundamente. «Gracias, tienes razón», dijo sonriendo levemente a cambio. Así que Andrés se quedó con Bárbara, ella no se opuso, y él estaba agradecido por su comprensión y calidez que tanto necesitaba en ese momento. Pasaron las semanas. Andrés ayudaba a Bárbara con las tareas del hogar, iban juntos al mercado, y por las noches tomaban café y veían películas antiguas. Bárbara resultó ser una mujer alegre que podía encontrar una razón para sonreír incluso en las situaciones más difíciles. Un día, mientras pasaban por un parque, escucharon la alegre risa de los niños. Andrés se detuvo al ver una figura familiar entre los niños. Era Timoteo. Había crecido, pero seguía siendo el mismo niño curioso. Andrés sintió que le dolía el corazón con anhelo por su nieto. Timoteo estaba jugando con los otros niños, luego se detuvo de repente y miró en su dirección, como si sintiera la presencia de alguien. «¿Es tu nieto?», preguntó Bárbara en voz baja, notando su mirada. «Sí», respondió él. «Vamos a saludar», sugirió ella, pero Andrés negó con la cabeza. «No, está mejor sin mí». Continuaron su camino, pero ese momento dejó una profunda marca en el alma de Andrés. Ahora sabía que quería estar más cerca de su nieto, aunque fuera desde lejos. Pasaron los meses. Andrés y Bárbara se convirtieron en verdaderos amigos, si no más. Él apreciaba su amabilidad y ella valoraba su cuidado. La vida mejoraba gradualmente. Un día, mientras estaban sentados a la mesa, Bárbara dijo casualmente: «¿Sabes, Andrés? A veces la vida da un giro y nos da una segunda oportunidad», dijo Bárbara. «Tal vez deberías intentar reconectar con tu hijo». El rostro de Andrés se nubló. «No estoy seguro de que sea posible», respondió. «Bueno, al menos inténtalo por ti mismo», le animó Bárbara. «Si no por él». Andrés reflexionó sobre sus palabras. Su sugerencia aparentemente simple parecía remover algo dentro de él, reabriendo viejas heridas. Quería creer que lo que se había perdido podía recuperarse, pero los recuerdos de la mirada fría de Victoria y el silencio de David dejaban poca esperanza. Bárbara entendió que tal paso requería tiempo y no trató de presionarlo, aunque creía que el intento valía la pena. Pasaron varias semanas. Andrés continuó su tranquila vida en su nuevo hogar, pero los pensamientos de su hijo y su nieto nunca lo abandonaron. Cada vez que pasaban por el jardín de infancia donde jugaba Timoteo, se detenía, fingiendo atarse los cordones de los zapatos o admirar el paisaje. Quería acercarse, abrazar a su nieto, hablar con él, pero el miedo al rechazo lo detenía. Un día, parado junto a la puerta del jardín de infancia, notó que Timoteo sostenía una pelota y lo miraba directamente. Sus ojos se encontraron. El nieto pareció congelarse por un momento,
luego corrió hacia los otros niños. Andrés se dio la vuelta sintiendo que su corazón se apretaba. ¿Por qué no quieres hablar con él?, preguntó Bárbara gentilmente esa noche mientras estaban sentados a la mesa. No puedo, respondió Andrés. No estaría bien. Me rechazaron, así que no tengo derecho a interferir en sus vidas. ¿De verdad crees eso, o es solo miedo? Sus palabras llevaban una confianza tan tranquila que él no tuvo respuesta. A la mañana siguiente, se dedicó a sus tareas habituales, ayudar a Bárbara a regar las plantas, cargar las bolsas del mercado, colocar los comestibles en los estantes. Pero los pensamientos de su nieto no lo dejaban en paz. Ese mismo día, al regresar de un paseo, pasaron una vez más por el jardín de infancia. Andrés disminuyó el paso como si estuviera reuniendo coraje, pero de nuevo pasó de largo, bajando la cabeza. Bárbara suspiró, pero no dijo nada. Pasó el tiempo. El otoño pintó los árboles de colores dorados y carmesí, y el aire se volvió más frío. A Andrés le resultaba cada vez más difícil ocultar su anhelo por su familia. Bárbara lo vio, pero entendió que él tenía que dar el primer paso. Una noche, mientras estaban sentados frente al televisor, Bárbara trajo tazas de café y trozos de pastel de la cocina. Andrés, comenzó, sentándose a su lado, sabes, a veces las personas cometen errores no porque sean malas, sino porque no entienden cuánto están perdiendo. Tal vez tu hijo esté confundido, tal vez esté esperando que des un paso hacia él. Andrés la miró, la duda parpadeando en sus ojos. ¿Crees que lo necesita? Creo que tanto tú como él lo necesitan, respondió Bárbara. Estas palabras se quedaron con él toda la noche. Andrés recordó cómo David siempre se acercaba a él cuando era niño, cómo caminaban durante horas, discutiendo sobre todo bajo el sol. Recordó cómo su hijo le mostraba con orgullo sus primeros dibujos y cuánto disfrutaba ayudándolo a arreglar cosas en el garaje. Al día siguiente, Andrés tomó una decisión. Sacó una vieja agenda, encontró el número de teléfono de su hijo y lo miró durante un largo rato, dudando en marcar. Finalmente, reuniendo su coraje, presionó el botón de llamada. David no respondió de inmediato. Cuando finalmente contestaron al otro lado de la línea, dijo, «Hola». Andrés hizo una pausa por un momento, como si hubiera olvidado lo que quería decir. «Hola, David, soy yo», logró decir finalmente. «Papá, ¿dónde estás?», la voz de su hijo sonaba cautelosa. «Todo está bien, solo quería preguntar cómo están todos, cómo está Timmy». La conversación fue breve. David dijo que estaban bien, que Timoteo estaba creciendo y pronto comenzaría la escuela. Andrés sugirió reunirse, pero David solo dio una respuesta evasiva, «Ya veremos». Al colgar, Andrés sintió decepción, pero junto con ella, un ligero alivio. Había dado el primer paso. Pasó una semana, y él siguió esperando, pero todavía no había ninguna llamada de David. Un día, sentado junto a la ventana, Andrés notó dos figuras familiares caminando por la calle hacia la casa de Bárbara. Eran David y Timoteo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se levantó rápidamente y salió al porche. «Abuelo», gritó Timoteo tan pronto como lo vio. El niño corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, y los ojos de Andrés se llenaron de lágrimas. David se quedó un poco aparte, dudando en acercarse. Andrés levantó la vista y se encontró con los ojos de su hijo. «Gracias por venir», dijo en voz baja. David asintió, se acercó y le extendió la mano. «Lo siento, papá», dijo, y su voz transmitía un genuino remordimiento. El puente que se había estado desmoronando durante tanto tiempo finalmente comenzó a reconstruirse. Por primera vez en mucho tiempo, Andrés sintió que tenía una familia de nuevo. El abrazo de su nieto, las cálidas palabras de su hijo, todo ello pareció borrar años de dolor y decepción. Entraron en la casa, donde Bárbara ya estaba poniendo la mesa. Su calidez y cuidado crearon la sensación de que esto no era solo una reunión de parientes, sino una reunión de amigos perdidos hace mucho tiempo.
Timoteo examinó con curiosidad el viejo reloj de la esquina, haciendo un sinfín de preguntas sobre cómo funcionaba. Bárbara sonrió mientras explicaba que el reloj le había sido legado por sus padres, y Andrés agregó a la historia, recordando cómo otros similares estaban en casa de su abuela. David escuchó en silencio, pero su rostro mostraba que estaba feliz de estar cerca de su padre de nuevo. Cuando todos se sentaron a la mesa, Timoteo preguntó de repente, «Abuelo, ¿vas a volver a casa con nosotros ahora?». La pregunta dejó a los adultos momentáneamente sin palabras. Andrés miró a su hijo, como si pasara la decisión a sus manos. David claramente no había esperado una pregunta tan directa de su hijo. Bajó la mirada a su taza de café y luego dijo en voz baja, «Timmy, el abuelo vive aquí ahora, lo discutiremos, ¿de acuerdo?». El niño frunció el ceño, pero no discutió. Su simple deseo de ver a su abuelo en casa reflejaba lo que Andrés sentía en su corazón. Extrañaba a su familia. Después de la cena, David se quedó en el porche con su padre. Timoteo ya estaba dormido, cómodamente instalado en el sofá de la habitación de Bárbara. Se sentaron en silencio durante un largo rato, viendo la puesta de sol pintar el cielo de cálidos tonos dorados y rosados. «¿Sabes, papá?», comenzó David inesperadamente, «a menudo recuerdo cómo solíamos caminar juntos. Entonces pensaba que eras la persona más fuerte del mundo». Andrés sonrió levemente al escuchar las palabras de su hijo. «¿Y ahora?», preguntó mirando a David. «Y ahora siento que te he decepcionado», respondió. «Perdóname por eso». Andrés le dio una palmada en el hombro, pero no dijo nada. Entendió que estas palabras no eran fáciles para su hijo. «Siempre serás mi hijo, David, sin importar las circunstancias», dijo. Esa noche, Andrés permaneció despierto durante mucho tiempo en su habitación, repitiendo la conversación en su mente. Le parecía que todavía había un muro insuperable entre ellos, pero ahora veía destellos de luz detrás de él. Pasaron varios días. David visitó a su padre un par de veces más, a veces trayendo a Timoteo. Estas reuniones fueron cálidas, pero contenidas. Victoria no apareció, y Andrés no preguntó por ella, entendiendo que solo podría empeorar las cosas. Un día, mientras se preparaban para un paseo, Andrés notó que David parecía preocupado. «¿Pasó algo?», preguntó, poniéndose su chaqueta. «Solo algunos problemas en el trabajo, y Victoria también está descontenta». «Últimamente todo ha sido diferente», respondió su hijo, evitando la mirada de su padre. Andrés no presionó para obtener detalles, sabía que en tales situaciones, era mejor dejar que una persona llegara a sus propias conclusiones. Timmy, al darse cuenta de que la conversación de los adultos había tomado un giro serio, tomó la mano de su abuelo. «Abuelo, vamos al parque, quiero que me enseñes a disparar con arco de nuevo», dijo. Andrés sonrió y aceptó. Su paseo fue memorable, jugaron, alimentaron a los pájaros y recordaron viejos tiempos. Timoteo reía, y Andrés sentía que esos momentos los acercaban aún más. Esa noche, David se quedó a solas con su padre. Bárbara se había ido a descansar y Timoteo ya estaba dormido. «Papá, quiero preguntarte algo», comenzó David, dudando un poco. «Por supuesto, pregunta», respondió Andrés con calma. «Veo que eres feliz aquí con Bárbara, pero no puedo evitar pensar que tal vez deberíamos haber hecho las cosas de otra manera, para que pudieras haberte quedado con nosotros», dijo su hijo con voz temblorosa. Andrés suspiró profundamente. «David, entiendo lo que dices, y no te guardo rencor. Pero cada uno tiene su propia vida ahora. Necesitas resolver las cosas contigo mismo, con tu familia. Yo no puedo, ni quiero ser la causa de sus desacuerdos», respondió Andrés. David asintió, pero su rostro permaneció tenso. «Solo quiero que sepas que si alguna vez necesitas ayuda o apoyo, siempre estaré allí», agregó Andrés. Su hijo apretó la mano de su padre en silencio. Al día siguiente, David volvió, pero esta vez con Victoria. Andrés se sorprendió al verla en la puerta.
Parecía reservada, pero educada. Hola, Andrés, dijo con una leve sonrisa. Hola, Victoria, respondió él, observándola atentamente. Bárbara, al notar la tensa atmósfera, rápidamente ofreció café. Victoria no lo rechazó, lo que en sí mismo fue inesperado. La conversación en la mesa fue cautelosa. Victoria habló poco, principalmente respondiendo a las preguntas de Bárbara. Andrés no interfirió, pero la observó. En algún momento, la propia Victoria sacó a relucir el tema que les preocupaba a todos. Andrés, comenzó, sin levantar la vista, quiero disculparme. Siento que nosotros, que David y yo, no pudiéramos encontrar la manera de conectar contigo. Andrés se sorprendió, pero mantuvo la calma. Eso es pasado, lo importante es que estás aquí, respondió. Esa noche, las conversaciones fueron difíciles, pero marcaron el comienzo de lo que podría ser un nuevo capítulo en sus vidas. Andrés comprendió que no podía cambiar el pasado, pero el futuro aún estaba en sus manos. Después de la visita de Victoria, el tiempo pasó lentamente. Andrés se alegró de que, a pesar del frío comienzo, la conversación estableciera un nuevo tono para su relación. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que esto era solo el comienzo de algo más grande. David lo visitaba con más frecuencia, a veces con Victoria, a veces solo. Timoteo siempre estaba allí, llenando la casa de Bárbara con sus fuertes risas y sus interminables preguntas. El niño se hizo amigo rápidamente de Bárbara y comenzó a llamarla abuela Bárbara, lo que le dibujó una sonrisa genuina en el rostro. Sin embargo, algo en el comportamiento de David comenzó a preocupar a Andrés. Su hijo parecía preocupado, dirigiendo las conversaciones hacia temas sin importancia, y cuando se trataba del trabajo o la familia, se volvía distante. Un día, cuando estaban solos, Andrés decidió hablar. David, ¿qué está pasando?, preguntó, mirando atentamente a su hijo. David bajó la mirada, se frotó las sienes y dijo con dificultad, es complicado, papá. Parece que Victoria y yo nos dirigimos al divorcio. Estas palabras sonaron como un trueno en un día despejado. Andrés se quedó helado, tratando de procesar lo que había oído. ¿Divorcio? ¿Qué pasó?, preguntó. David suspiró profundamente. No nos entendemos desde hace mucho tiempo. Victoria dice que paso demasiado tiempo en el trabajo y yo no puedo entender sus constantes exigencias. Nos hemos convertido en extraños. Andrés miró a su hijo, sintiendo lástima e impotencia. Sabía que esas cosas no se podían resolver de la noche a la mañana y entendía lo doloroso que era esto para David. ¿Y Timmy? Él lo sabe, preguntó Andrés con cautela. Todavía no, respondió David. No sé cómo decírselo. Las palabras de su hijo llevaron a Andrés al pasado, cuando él había experimentado la pérdida de Elena. El dolor, la soledad, la confusión, todo le era familiar como a nadie más. David, escucha, no voy a decirte que tienes que arreglarlo todo, pero si la amas, si es importante para ti, intenta luchar por ti mismo, dijo Andrés. David asintió, pero la incertidumbre era evidente en sus ojos. Pasaron varios días. Una mañana, mientras Bárbara cocinaba en la cocina, notó que Andrés estaba sentado junto a la ventana con expresión pensativa. ¿Pasa algo malo?, preguntó, acercándose. David y Victoria se van a divorciar, respondió él en voz baja, todavía tratando de averiguar cómo apoyar a su hijo. Es duro, pero tal vez sea su camino hacia algo mejor, dijo Bárbara. Andrés no respondió, temía que esta ruptura destruyera no solo su familia, sino también su relación con su nieto. Un giro dramático se produjo una semana después. David, que llegó sin avisar, estaba agitado y visiblemente alterado. Papá, necesito tu ayuda, comenzó, luchando por mantener la compostura. ¿Qué pasó?, preguntó Andrés. Victoria quiere mudarse a otra ciudad con Timmy. Dice que sería mejor para él, pero yo no puedo dejar que se lo lleve, dijo David.
Andrés sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Mudarse? ¿Por qué?, preguntó. Dice que es por Timmy, por una nueva vida, suspiró David, pero no puedo estar de acuerdo. Es mi hijo. Estas palabras despertaron viejos sentimientos olvidados en Andrés. Recordó cómo una vez se enfrentó a la elección de dejarlo todo e irse, o luchar por lo que le era querido. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, tratando de no mostrar su creciente ansiedad. No lo sé, estoy perdido, papá. Ayúdame. Andrés reflexionó. Sabía que no tenía derecho a interferir, pero entendía que tenía que apoyar a su hijo. Necesitas hablar con ella, no con ira ni reproches. Dile lo que sientes, lo que significa para ti, aconsejó. David asintió, pero sus ojos mostraban fatiga. Esa noche, Andrés no pudo dormir durante mucho tiempo. Recordó cómo una vez no tuvo la fuerza para luchar por su hogar, por lo que le era querido. No quería que David repitiera sus errores. Unos días después, David regresó, pero esta vez con Timoteo. El niño estaba alegre, pero Andrés notó que los ojos de su hijo delataban tensión. Hablé con Victoria, dijo David cuando estuvieron solos. Ella accedió a quedarse, pero solo con la condición de que cambie mi actitud hacia la familia. ¿Y estás dispuesto?, preguntó Andrés con calma. No lo sé, respondió David con sinceridad. Este momento marcó el comienzo de una nueva fase para todos. Andrés comprendió que la lucha apenas comenzaba, pero en el fondo creía que su hijo tenía una oportunidad. Se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para apoyarlo, sin importar lo difícil que fuera el camino. Unos días después, la situación se intensificó. David llegó tarde por la noche, despertando a Andrés con su inesperada visita. Papá, ya no sé qué hacer, dijo sin siquiera quitarse el abrigo. Siéntate, dime qué pasó, respondió Andrés con calma, tratando de ocultar su ansiedad. David se sentó en una silla y se cubrió la cara con las manos. Victoria dijo que habló con un abogado. Va a ir a la corte para obtener el derecho de mudarse con Timmy, dijo David. Andrés sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué vas a hacer? Una batalla judicial podría prolongarse durante meses, dijo. Ella dice que solo empeorará las cosas para Timmy, y tal vez tenga razón, pero ¿cómo puedo dejarlo ir? David parecía destrozado. Andrés no encontró de inmediato las palabras para decir, comprendió que este momento podía determinar no solo la vida de David, sino también la de su nieto. Necesitas entender que es importante para Timmy, dijo Andrés, tratando de hablar con la mayor suavidad posible. ¿Estás seguro de que una pelea es lo que necesita ahora mismo? David permaneció en silencio, y su silencio habló más que cualquier palabra. Al día siguiente, Timoteo fue a ver a Andrés. El niño se veía inusualmente callado y apagado. Se sentó junto a su abuelo y permaneció en silencio durante un largo rato, mirando al suelo. ¿Pasó algo?, preguntó Andrés con cautela. Timoteo levantó la vista. Abuelo, mamá dijo que podríamos mudarnos, ¿es verdad? En ese momento, Andrés sintió todo el peso de la situación. Abrazó a su nieto, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Timmy, tu mamá y tu papá quieren que seas feliz, comenzó, y estoy seguro de que harán todo lo posible para que estés bien. Pero yo no quiero mudarme, interrumpió el niño, abrazando a su abuelo con más fuerza. No quiero que mamá y papá sigan peleando. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Andrés sintió una pesadez en el pecho. Ante él estaba un niño que simplemente quería que su familia estuviera unida, y esa era la prueba más difícil de todas. Timoteo, sé que es difícil, pero a veces los adultos necesitan tiempo para resolver las cosas, dijo Andrés con suavidad. El niño permaneció en silencio, luego preguntó en voz baja, ¿y tú estarás conmigo? Andrés no pudo contener las lágrimas. Por supuesto que sí, respondió con firmeza. Esta escena dejó una profunda huella en el alma de Andrés.
Vio cómo la situación estaba destrozando no solo a David, sino también a su nieto. Decidió que ya no podía quedarse al margen. Al día siguiente, fue a ver a Victoria. David no sabía de esta visita, pero Andrés sentía que tenía que hablar con ella. Victoria abrió la puerta, sorprendida por su aparición. Andrés, ¿pasa algo malo?, preguntó, claramente tensa. Necesitamos hablar, respondió con calma. Ella lo invitó a entrar a regañadientes. La casa estaba en silencio, y Andrés notó que Timoteo no estaba allí. Entiendo que las cosas están complicadas entre tú y David, comenzó, sentándose en una silla, y no voy a enseñarte a vivir, pero Victoria, piensa en Timoteo. Eso es exactamente en lo que estoy pensando, respondió ella con brusquedad. Estará mejor lejos de estas peleas y tensiones. ¿Pero no entiendes que separarse de uno de sus padres será aún más doloroso para él? Victoria guardó silencio, su mirada se suavizó, pero aún se mantuvo firme. Quiero que sea feliz, dijo en voz baja. Entonces habla con David, intenta encontrar una solución que sea mejor para todos, respondió Andrés. Andrés no esperaba que su opinión cambiara al instante, solo esperaba que sus palabras tocaran algo dentro de ella. Esa noche, David llamó a su padre. Papá, Victoria dijo que quiere volver a discutirlo todo. Sugirió posponer temporalmente la mudanza, dijo David. Es una buena noticia, David. Ahora lo principal es no perder esta oportunidad, respondió Andrés. David exhaló, y la esperanza era evidente en su voz. Andrés comprendió que todavía había muchas dificultades por delante, pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible para ayudar a preservar la familia por la que había luchado durante tanto tiempo. Las siguientes semanas estuvieron llenas de constantes discusiones. Victoria y David intentaban encontrar un acuerdo, pero cada conversación dejaba un pesado residuo. Parecían caminar en círculos, un paso el uno hacia el otro, luego 2 pasos hacia atrás. Andrés permaneció al lado de su hijo, dispuesto a prestarle su apoyo en cualquier momento. Sin embargo, veía que David estaba perdiendo fuerzas, demasiadas emociones, muy poca esperanza. Papá, a veces siento que todo es en vano, admitió David una noche, sentado en el porche de Bárbara. Somos demasiado diferentes, Victoria y yo. Andrés miró atentamente a su hijo. Tal vez, David, pero necesitas estar seguro de que has hecho todo lo posible, no por ella, ni por ti mismo, sino por Timoteo. David asintió, pero una lucha interna era evidente en sus ojos. Mientras tanto, Victoria dejaba a Timoteo con David cada vez con más frecuencia. Decía que necesitaba tiempo para pensar. El niño se volvió más retraído. Un día, sentado con su abuelo en un banco del patio, Timoteo preguntó inesperadamente, «Abuelo, ¿alguna vez pensaste que todo podría volver a ser como antes?» Andrés miró a su nieto. En la vida, muchas cosas cambian, Timoteo, pero a veces se necesita tiempo para descubrir cómo seguir adelante. Pero yo no quiero que las cosas cambien, dijo el niño en voz baja. Estas palabras llegaron al corazón de Andrés. Comprendió que para un niño, tales cambios eran una pesada carga, pero no sabía cómo aliviar su sufrimiento. Unos días después, Victoria volvió a plantear el tema de la mudanza. Esta vez, su tono era firme y sus intenciones definitivas. David, estoy cansada de esta lucha sin fin, dijo. Puedes ver por ti mismo que no lleva a ninguna parte. Victoria, ¿qué pasa con Timoteo? ¿Alguna vez le has preguntado qué quiere? Ella bajó la mirada, pero solo brevemente. Pienso en él a cada minuto, y por eso creo que esto es lo mejor. Esta frase fue como un golpe. David intentó discutir, pero Victoria ya había decidido por los dos. Andrés se enteró por la noche, cuando su hijo llegó con Timoteo. David parecía abatido, pero trataba de mantenerse firme por el bien de su hijo. Papá, parece que este es el final, dijo cuando el niño se fue a otra habitación. Andrés permaneció en silencio durante un largo rato, tratando de encontrar las palabras adecuadas.
Hiciste todo lo que pudiste, David, y Timoteo lo sabe, dijo. ¿Pero cómo va a sobrellevarlo él?, preguntó David con voz temblorosa. Andrés no encontró respuesta, sabía que ninguna palabra podía curar tal herida. Al día siguiente, Victoria vino a buscar a Timoteo. Intentó mantener la calma, pero el niño inmediatamente sintió que algo andaba mal. «Mamá, ¿me vas a llevar de nuevo?», preguntó, mirándola directamente a los ojos. Victoria le tomó la mano, pero Timoteo se soltó y corrió hacia su abuelo. «Abuelo, no me quiero ir», gritó, abrazando a Andrés. La situación se estaba calentando. Victoria comenzó a perder la paciencia. «Timoteo, tenemos que irnos ahora mismo». El niño lloraba. Andrés se sentía impotente. Sabía que no tenía derecho a interferir, pero no podía simplemente ver sufrir a su nieto. «Victoria, tal vez podrías esperar», intentó persuadirla. «No, Andrés, esto se ha alargado demasiado. Necesita entender que esto es lo mejor». Estas palabras sonaron como un veredicto. Timoteo, llorando, se aferró a su abuelo, pero Victoria se lo llevó. Andrés los vio irse, sintiendo como si su corazón se rompiera. Sabía que no había nada más que pudiera hacer. David, que regresó horas después de que Victoria se fuera, parecía devastado. «Papá, lo he perdido todo», dijo en voz baja, dejándose caer en una silla. «No, hijo, mientras estés ahí para Timoteo, no has perdido lo más importante», respondió Andrés. Después de una noche de insomnio, Andrés se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad más allá del cristal, tratando de encontrar algo de esperanza, pero con cada hora que pasaba, se daba cuenta de que algunas heridas no se pueden curar. Después de que Victoria se llevara a Timoteo, la casa de Bárbara volvió a sumirse en un ansioso silencio. Andrés se sentó junto a la ventana, apoyándose con cansancio en el reposabrazos de la silla. Los recuerdos seguían reproduciéndose en su mente, el dolor de David, la fría voz de Victoria, nada de eso le daba paz. David, que regresó horas después de que Victoria se fuera, parecía agotado. Se sentó frente a su padre, mirando en silencio la mesa. Andrés comprendió que cualquier intento de consolar a su hijo solo profundizaría su sufrimiento, pero permanecer en silencio era insoportable. «David, hiciste todo lo que pudiste», dijo finalmente, tratando de hablar con firmeza. «Timoteo lo entenderá». «¿Y qué hay de mí, papá?», preguntó David con voz llena de dolor. «No puedo simplemente esperar, ella se lo llevará y nunca podré estar con mi hijo como antes», dijo David. Sus palabras golpearon más fuerte de lo que Andrés había anticipado. Sintió que su corazón se apretaba en su pecho. Esos sentimientos, la impotencia, la pérdida, la amargura, le eran demasiado familiares. Recordó cómo una vez se arrepintió de no haber podido proteger a su familia de la desintegración. Esa noche, Andrés no pudo dormir. Mirando el cielo oscuro a través de la ventana, de repente se dio cuenta de que sus fuerzas estaban disminuyendo. Los pensamientos que pesaban en su mente lo arrastraban cada vez más profundo. Al día siguiente, trató de distraerse. Ayudó a Bárbara en la cocina, podó los arbustos del jardín, pero todo eso era solo un intento de ahogar el dolor. «Andrés, no te ves bien», dijo Bárbara con cautela. «Todo está bien», respondió él brevemente, pero su voz sonaba demasiado poco convincente. Por la noche, la condición de Andrés empeoró. Le daba vueltas la cabeza y sentía el cuerpo como si fuera de plomo. Intentó levantarse para ir a su habitación, pero de repente sintió que las piernas le fallaban. La oscuridad envolvió sus ojos y se desplomó en el suelo. Bárbara, al oír el ruido desde la cocina, lo vio tirado e inmóvil. «Andrés. Dios mío. ¿Qué está pasando?», gritó. Rápidamente llamó a una ambulancia, tratando de mantener a raya el pánico. Le temblaban las manos, pero aún así le tomó el pulso y le aplicó un paño húmedo en la frente. Cuando llegaron los médicos, Andrés ya no podía hablar.
Solo apretó débilmente la mano de Bárbara, tratando de comunicar algo con los ojos. Un derrame cerebral, declaró uno de los médicos. Tenemos que llevarlo al hospital de inmediato. Bárbara lo acompañó, dejando un breve mensaje a David. En el hospital, Andrés fue ingresado en cuidados intensivos. Los médicos trataron de estabilizar su estado, pero el pronóstico inicial era desalentador. Parte de su cuerpo permanecía inmóvil y su habla se volvió incoherente. David llegó al hospital unas horas más tarde, con el rostro pálido y la mirada perdida. Bárbara lo recibió en la puerta de la sala. ¿Despertará?, preguntó David con esperanza. Los médicos dicen que es grave, pero él es fuerte, David, luchará, respondió Bárbara, aunque no estaba segura de sus propias palabras. Entraron en la sala. Andrés yacía en la cama conectado a máquinas. Su mirada era consciente, pero no podía hablar. David se sentó a su lado, tomó la mano de su padre y, por primera vez en mucho tiempo, lloró. Papá, tienes que mejorar, te necesito, Timoteo te necesita, dijo en voz baja, mirando a su padre. Andrés apretó débilmente la mano de su hijo, indicando que lo había oído. En los días siguientes, David y Bárbara se turnaban para velar junto a su cama. Victoria, al enterarse de lo sucedido, llevó a Timoteo al hospital. El niño corrió hacia la cama de su abuelo, lo miró con los ojos muy abiertos y preguntó en voz baja, «Abuelo, ¿te vas a mejorar? Prometiste que seguiríamos jugando en el parque». Andrés se esforzó por levantar la mano y acarició suavemente la cabeza de su nieto, con los ojos llenos de lágrimas. Este momento conmovió incluso a Victoria. Se dio la vuelta, pero sus hombros temblaron. «Timmy, vámonos», dijo suavemente, tomando la mano del niño. Pero Timoteo abrazó a su abuelo aún más fuerte. «Te quiero, abuelo», susurró, apretándose contra él. Andrés sonrió débilmente. Quería responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Cuando Victoria se llevó a Timoteo, David se quedó en la sala con su padre. Permaneció en silencio durante un largo rato, luego, de repente, empezó a hablar. «Papá, pensé que podía arreglarlo todo, que la familia podía salvarse, pero tal vez sea culpa mía, no fui como tú. Tú siempre fuiste fuerte, y yo». Su voz tembló y se cayó. Andrés quería contradecirlo, pero su cuerpo no le obedecía. Solo podía mirar a su hijo, transmitiéndole su apoyo con ese único gesto disponible. Esos días se convirtieron en una prueba para todos. Bárbara, al ver el sufrimiento de Andrés, comprendió que tenía el corazón roto no solo por la enfermedad, sino también por el drama familiar que se desarrollaba ante él. Pasaron varios meses. Andrés seguía en el hospital, pero su estado empezó a mejorar. Poco a poco fue recuperando la movilidad de la mano, aprendió a hablar de nuevo, y aunque el camino era difícil, se esforzaba al máximo cada día. David y Timoteo lo visitaban, le llevaban libros, le leían en voz alta e incluso le mostraban vídeos divertidos en el teléfono. Timoteo, sentado a su lado, le contaba a su abuelo historias que ocurrían en la escuela, y en esos momentos Andrés encontraba un nuevo sentido. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero al mirar a su hijo y a su nieto, se dio cuenta de que no estaba solo, y eso le daba fuerzas para luchar. Timoteo se convirtió en el principal apoyo de su abuelo. El niño apoyaba a Andrés como mejor podía. «Abuelo, prometiste que seguiríamos disparando con arco, y las promesas hay que cumplirlas», decía. Andrés asentía con una sonrisa, sintiendo que su corazón se llenaba de calor por la interacción con su familia. David también cambió. Pasaba más tiempo con su hijo, se interesaba por sus logros y lo apoyaba en todo. Victoria, que durante mucho tiempo había sido una observadora distante, un día fue a ver a Andrés sola. Se sentó junto a su cama, permaneció en silencio durante un largo rato, y luego dijo, «¿Sabes, Andrés, tenías razón. Pensé que estaba haciendo todo por Timoteo, pero parece que me olvidé de preguntarle qué necesitaba». Andrés asintió sin interrumpir.
Me di cuenta de que no puedo irme, eso no resolverá nada. Tenemos que intentarlo de nuevo con David, continuó ella, y su voz transmitía remordimiento y esperanza. Andrés la miró con una cálida sonrisa, como indicando que se alegraba de su decisión. Estas palabras marcaron el comienzo del cambio. Victoria y David empezaron a trabajar en la reconstrucción de su relación. Asistieron a terapia familiar, hablaron más, tratando de escucharse mutuamente. Cuando Andrés regresó a casa del hospital, toda la familia lo recibió como a un héroe. Timoteo fue el primero en correr hacia su abuelo y ayudarlo a llevar su maleta a la habitación. David, sonriendo, propuso un brindis por la salud de su padre, y Victoria sirvió su plato favorito, preparado con una receta escrita por Elena. «Abuelo, ¿podemos ir al parque ahora?», preguntó Timoteo durante la cena. «Por supuesto, Timmy, iremos mañana», respondió Andrés. Su voz era firme, como si nunca hubiera temblado por la enfermedad. El sábado siguiente, toda la familia fue de picnic. Andrés se sentó en la hierba, viendo a Timoteo y a David volar una cometa. Victoria trajo una cesta de comida, y Bárbara, que decidió unirse a la excursión, sirvió té a todos de un termo. Andrés sonrió. Vio ante él no solo una familia, sino personas que habían aprendido a estar ahí el uno para el otro. Su camino había sido difícil, pero encontraron la fuerza para empezar de nuevo. Por la noche, cuando todos se reunieron en la mesa, Timoteo dijo inesperadamente: «Abuelo, ¿sabías que les digo a todos en la escuela lo genial que es mi abuelo?». Todos rieron, y por primera vez en mucho tiempo, Andrés sintió que su corazón estaba realmente en paz. La vida no siempre da circunstancias perfectas, pero da una oportunidad para corregir errores, para perdonar, para aprender, para apreciar lo que se tiene. Andrés sabía que esta familia aún se enfrentaría a desafíos, pero ahora confiaba en que los superarían juntos.